Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha en mar. La Fundación de Abogados Litigantes del Sanedrín presenta Los Emblemáticos del Sanedrín. Un programa de actualidad, entrevistas, comentarios científicos, ortodoxo y conductual para la juventud y el adolescente, bajo la conducción del licenciado Reyes Álvarez de Luzano, y en los comentarios, los doctores Alfonso Torres, Carlos Lorenzo y Reina Celeste Álvarez. Así se inicia Los Emblemáticos del Sanedrín. Buenos días, amigos televidentes, todos sean bienvenidos a Los Emblemáticos del Sanedrín. Amigo TV del Sanedrín, bienvenido sea su santo nombre, vosotras y vosotros, a este staff matutino estelar en la mañana en el canal 42 Tierra América. El hombre es lo que quiere ser, y el hombre es producto de su destino y de su presente. El hombre es el que traza, el hombre es el que quien cultiva, el hombre es producto de lo que es. El hombre se mira por el espejo de lo que es, y el hombre es un hombre cuando él cree que él es un hombre. El hombre es feliz cuando él ha creado la felicidad en él. ¿Quién es el hombre? El hombre no es solamente el cuerpo, el barro, no. El hombre es producto de una serie de cualidades inherentes, innatas del hombre mismo. Y el hombre se desarrolla a través de lo que cree y de lo que es y de lo que hace y de lo que dice. No es decir y no hacer. El que dice y no hace se contradice a sí mismo, y en él existe una tricotomía y existe una gran contradicción, y no es capaz de convencer ni hacer nada. Por esto es, usted tiene que ser hacedor de bondad, ser uno y ser propio y ser autor de lo que tú eres. Gracias, amigos televidentes. Hoy es el día poderoso. Es un día donde tenemos a don Alfonso Torres Ulloa, y también tenemos al historiador José Ismael, el hombre grande, chiquito pero grande, pero es el más fuerte entre nosotros, de los grandes. Saludos, hermanos Reyes, saludos país, saludos José Ismael. Alegría de estar nuevamente con ustedes, don Reyes, en el ombligo de la semana. José Ismael, ¿cómo anda el mundo? Mire, José Ismael, en el país uno se encuentra cada día con perlas de los políticos dominicanos. ¿Perlas? Perlas. Perlas son piedras preciosas. ¿De qué país? Aquí, mire, dice don Abel Martínez, el presidente de la Cámara de Diputados, y cito: los días del abuso de la empresa Barrigol están contados. Que lo sepa el pueblo dominicano, y que lo sepan sobre todo ellos. El abuso está llegando a su fin. Como que la Barrigol cayó del cielo y se aposentó en Cotuí. José Ismael, sáqueme la punta ese antes lápiz. de entrar a José Ismael, el hombre profético, el hombre de la Biblia, el hombre que ve, el que tiene la luz, si viene de los labios de una perla que tú dices que viene de fuera, podría creerlo, o que quizás viene de la tierra, podía creerle, pero no es de los labios de ese. No fue el que se contradijo, que empezó en el negocio de la Barrigol, y luego después cuando habló el dictador lo mandó a callar. Y puede venir de una fuente agua dulce y agua salada.
Se lo dejo a don Ismael. Es posible todo eso, ¿por qué no, Alfonso? Bueno, señores, yo no sé en quién creer. Esta gente está poniendo a uno en ascuas cuando dicen una cosa, hicieron otra, pero vámonos con el presente. La Barrigol, lo primero es que no estamos planteando la necesidad de nacionalizar la Barrigol, es la minería dominicana, que se entienda eso. Y que además de eso la gente tiene que entender que esta empresa fueron ellos los que dieron todas esas concesiones y que el presidente ha estado, como ha hablado de consejo para discutir el problema eléctrico en República Dominicana, ha estado haciendo una serie de negociaciones por debajo. Ellos tienen como posibilidad, dijo el presidente, final de este mes. Ojalá que sea así, que el Estado Dominicano a través del gobierno resuelva la situación que hay con esta empresa minera que en este momento está en un problema de credibilidad, no solo en República Dominicana. La situación de pillaje de ellos aquí influyó en que sus acciones en la bolsa de valores, lo que puede ser la cotización, el valor de sus acciones, bajaran más de un 12%. Eso es importante porque nos ayuda a nosotros a seguir encuerando, desnudando esta empresa que en República Dominicana, que junto a unos malos y malas dominicanas han empeñado nuestro país y se lo han regalado no solo a la Barrigol. Ahí hay otro tema. El pueblo dominicano se ha ido empoderando y el Estado, el gobierno tendrá que dar respuesta si eso que dice Abel como jefe de la Cámara de Diputados. Pero perdón. Don Reyes Álvarez, yo quiero una pregunta para usted, don Reyes Álvarez. Sí, pero permítame hacerle un titular. ¿Sabe un titular, don Reyes Álvarez? Ok. Apagones generan protestas en el Cibao. Pero hoy no hablamos de la posmodernidad. Y todos los políticos aquí cada 4 años no ofrecen soluciones al problema energético. Don Reyes Álvarez, ¿qué es lo que pasa en este país? Bueno, pero que tú mismo lo estás diciendo. No, yo... pero hoy tú no ves que habló un hombre, un presidente que dio un discurso y luego después que él ganó, volvió y repitió, y luego después, él lo mismo que él repite, hace lo contrario a lo que él ha dicho. José Ismael, el tema de los apagones y la posmodernidad. Bueno, eso es increíble. La República Dominicana en 8 años ha pagado a las empresas generadoras de electricidad 8.000 millones de dólares y ahora estamos condenados a pagar próximamente con estos apagones, que son apagones por deuda, que estas empresas están presionando al Estado Dominicano. No es por falta de generación. Esa empresa, la San Felipe en Puerto Plata, que nos cuesta por encima de la producción que ella haga o no haga, el gobierno dominicano está compelido a pagar 1.300 millones de deuda ahora. ¿A quiénes? A los generadores. ¿Y quiénes entonces son los generadores? A esas empresas con la cual sectores dominicanos hicieron una serie de acuerdos y el gobierno se comprometió a través del Consejo para discutir el problema energético de revisar eso, y lo están haciendo por detrás. No han puesto al pueblo dominicano, que es el que está cargando el dado fuerte con los apagones. Señor, ¿y cómo se va a desarrollar? Alfonso, ¿cómo se va a desarrollar un país sin generación eléctrica? Y lo poco que se produce es carísimo. Alfonso, la pregunta es para ti ahora. ¿Esto es un diálogo? Este es un diálogo. Oiga, y ese no, la gente que le dieron esa empresa al sector privado, que le regalan esa empresa al sector privado sin inversiones, que se sepa, esa no fue la misma gente que también le ofrecieron a Bahía de las Águilas, a unos que venían con unos títulos a ganarse el 50 al 45% al Estado. Don Reyes Álvarez, es la corriente neoliberal en términos político-económico la responsable de esta crisis, de este atolladero y de la entrega del país. A veces uno piensa que a inversionistas o a delincuentes extranjeros, pero que hay parte de una mafia en la República Dominicana que también se beneficia de este juego. Mire, en el periodo 96-2000,
ese gobierno del PLD, de Leonel Fernández, un gobierno netamente neoliberal, entregó el país. Recuerde usted que en el tema energético vendieron lo que era la Corporación Dominicana de Electricidad. ¿Y cómo la vendieron? Primero a precio de vaca muerta. Primero a precio de vaca muerta. Segundo, una buena parte del poco dinero que debían entregar, no lo entregaron. Recuerden que Hipólito Mejía, cuando ganó el poder, el gobierno en el 2000, tuvo que forzar a unos españoles que habían supuestamente comprado una parte de la generación y no habían pagado los 720 millones de dólares, y hubo que obligarlo a que pagaran. 3 años después, con generando capital, manejando una empresa que no habían pagado, y en esos 3 años ellos habían ganado más que el doble de lo que le había costado la compra que no habían pagado. Es decir, estamos ante un estado delincuente, estamos ante unos políticos delincuentes que no le importa el país. Entonces, ¿qué usted quiere que yo le diga, don Reyes, sobre el tema energético? Y no solo energético, aquí yo he hablado, don Reyes Álvarez, que el país entero lo han concesionado, las autopistas, los peajes, e incluso Leonel Fernández llegó al extremo de concesionar la expedición de licencia de conducir en este país. Concesionaron la expedición de licencia en este país. ¿Y qué dijo Duarte? Me tendrán de frente contra la firma de cualquier tratado que tienda a menoscabar en lo más mínimo el interés o el territorio de la República Dominicana. Está interesante, Alfonso Torres, como duartiano. ¿Qué tú dices acerca de que en Casa de Campo de las Romanas, la policía en un allanamiento agarró en la casa de unos puertorriqueños famosos? Dice el jefe de la policía que esos son unos empresarios pulcros, serios. $400,000, y de esos $400,000 solamente el jefe de la policía pudo encausar a un ex militar que era de la Marina, que pertenecía al G2, me parece, algo así, y que no se encontró el culpable. Don Reyes Álvarez, ese es un tema interesante, lo tengo aquí pautado para conversarlo y preguntarle a don José Ismael Román, pero bueno, usted me tira la pelota caliente a mí. Si en su casa encuentran 1 miligramo de cocaína, Reyes, a usted se lo llevan amarrado. Que Dios me libre. Pero oiga, perdóneme que lo ponga de ejemplo. O en la casa mía, nos llevan amarrados, don Reyes. Pero en una villa de Casa de Campo han encontrado 3.3 millones de dólares y rastros de cocaína en toda la villa. Y las autoridades dominicanas tienen el tupé y la cachaza de decir que son empresarios serios, y a eso no lo tocan, lo excluyen. Óigame. Y entonces agarran a un lo encabeza el miembro del Departamento Nacional de Investigaciones, Fausto Ernesto Severino Marte, y lo integran Eligio Mercedes, Alan Luis Quesada, Damián Enrique Rijo Brito, Juan Ubiera Mercedes, Junior Silvestre Beliar y Henry Manuel Ruiz, mientras otros son perseguidos para investigarlo. Y uno de los dueños de esta villa de Casa de Campo aparece en una foto con Margarita Cedeño. Así es. Con Margarita Cedeño. Pero a Leonel Fernández lo atraparon en una foto inaugurando la Torre Atemar, dando el primer Picasso, y el de la Torre Atemar, Marqués del Tiempo, está preso en España por narcotraficante. Y a otro, David Figueroa Agosto, según Soveda, le dio $300,000, y aquí no aparece Vincho Castillo para nada. Su amigo Vincho Castillo no aparece. Pero tú estás diciendo que esto es un estado, un narcoestado. Bueno, Ramón Alburquerque, cuando era presidente del PRD, dijo que estábamos ante un narcoestado. Yo no me atrevo a decir tanto, pero le creo a Ramón Alburquerque en ese aspecto. Narciso ha dicho 400 veces que esto es un narcoestado. Que me perdone Danilo, que tiene meses ahí, pero
tampoco se pone la correa en el hoyito que hay que ponérsela para que el pantalón no se caiga y encauzar aquí a quien haya que encauzar. Así es. Bueno. José Ismael, este tema de la romana y los 3.3 millones de dólares, ¿usted haría algo con esos milloncitos? Sí, mire, yo quiero retomar una cosa así breve, señores. Este es un país, tú hablabas de la posmodernidad. Nosotros, conectados en el mundo, pero vemos como sectores rancios de nuestra sociedad, empresarios trayendo a gente fracasado. Alan Greenspan trajeron, a George Bush, un hombre responsable hoy de las cosas que están pasando también en Estados Unidos, lo traen aquí, gente que han sido derrotados por su práctica, aplicando un proyecto neoliberal. Ese proyecto también corrupto que se ha entronizado aquí en la República Dominicana. Pero miren, a mí no me sorprende eso de la romana. Y después no hay forma de cómo limpiarse y haciendo donaciones y diciendo cosas, aunque tienen amarrados los medios de comunicación con, no todos, con voceros pagados para limpiar imagen de gente que han sido responsables de la crisis en que este país, no en todos los órdenes, tanto económico, moral, político que se está gestando, son ellos los responsables. Ah, qué bien, hubiera sido aquí en Capotillo, matan 2 o 3, se produce un intercambio de disparos, pero ahí no, a donde se encontró todo esto, no sucede eso. Yo no aspiro a una policía que esté asesinando gente en las calles, no importa dónde sea, pero señores, con mucha información, ahí han cogido los chivos expiatorios, la gente que estuvo cuidando la villa, pero no los responsables, que están ligados a los grandes empresarios y políticos dominicanos, que eso pasan de forma por debajo de la cortina, si se quiere. ¿Y cómo usaban esta villa? ¿Quién le dio la llave? ¿Cuál era la confianza? ¿Un cualquiera puede ir a una villa La Romana? Yo fui una vez a Alto de Chabón y no pasé de ver las simples piedras, pero porque yo no tengo acceso a una villa de La Romana. Don José Ismael Reyes Álvarez. Sí, pero hay algo. ¿Qué es lo que hay? ¿Hay café? Hay algo. ¿Hay agua? Sí, pero mira, aquí estamos importando café y cacao. De verdad. No, pero a ustedes no les trae a colación de eso, esa defensa pulcra que hizo el jefe de la policía. ¿De quién? Del jefe de la casa de campo. Del dueño de la casa. Del dueño. Dice él que ese es un hombre que lo que es empresario, de los empresarios serios que vienen a trabajar. A mí me preocupa que el jefe de la policía comience, ¿verdad?, ya a ablandar las cosas sin investigar, ¿verdad? Claro, eso no huele a Marqués de tiempo, que era el empresario más grande que trajo. El primer mandatario fue que dio el Picasso. Y el que era jefe de la policía tiene un apartamento ahí. ¿Cómo lo compró? Entonces, con un cheque de 75 mil pesos que ganaba. Entonces, si las tales empresas del país se le ha entregado a la gente dada, y a ustedes no le huelen que aquí dice don Alfonso Torres que es un gobierno neoliberal, pero no dice no, es que yo sea la política que implementan son neoliberales. Concho, eso está duro. Y de buena primera dicen que de este muchacho Danilo Medina, el señor presidente Danilo Medina, tiene un 80%, le sigue al ex presidente Chávez, de un gobierno popular que está haciendo un buen gobierno. De la América Latina él está en tercer lugar. Eso no huele a que el sistema está peligroso, para los que trabajan seriamente. Óyete, hay un voto menos, hay que preocuparse porque si aquí no hay fuente de trabajo, aquí no se hace, aquí el 4% que se ha hablado no se va a invertir en los maestros, en el qué hacer, sino que los serios, los pulcros son los que le están dando paso a las cosas fáciles. Don Reyes Álvarez, ¿qué será nuestra juventud? Nuestra juventud... ¿Cuál es la enseñanza? Tiene pocas expectativas porque hay un mal ejemplo de los políticos, de los hombres públicos en este país. Y de los hombres públicos del sector privado y del sector público. Valga ahí un poco la redundancia. De los hombres que tienen una presencia de cara al país.
porque aquí se ha entronizado la cultura del dinero rápido. La gente quiere dinero, no importa cómo ni las consecuencias. Y el que se mete en el carril del negocio sucio, el máximo de tiempo que dura en esa posibilidad son 12 años, demostrado estadísticamente. Por ejemplo, el que coge el camino del narcotráfico, lo más que tiene para permanecer en él son 12 años, porque termina bajo tumba, bajo tierra, o termina en la cárcel. Además de lo que implica todo el problema ético-moral para sus descendientes, para sus hijos. Una situación sumamente grave y delicada. El que coge el camino sucio simplemente se embromó y está embarrando, está ensuciando a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Por eso incluso aquí se habla de los descendientes de Buenaventura Báez, que son esos que están en Baninter, porque hay cosas que vienen en los genes. La costumbre, la moral, la ética, los buenos modales también se heredan. Y ahí están los de Baninter, que están en Najayo. Y el padre del que está en Najayo anda por ahí, pero son nietos y bisnietos de Buenaventura Báez, de aquel vende patria, de aquel salteador, porque eso era Buenaventura Báez, un salteador. Pero Reyes, mire, yo no quiero hablar de esas cosas. Hay un mundo convulsionado. Y yo quiero que aprovechemos la presencia aquí de José Ismael, que es un experto en política internacional y que uno no siempre tiene el lujo de conversar con un hombre como José Ismael, así de cara al país. José Ismael, vi en las redes que Corea del Norte ya soltó un misil y la gente, no sé si en términos de chanza o en serio, empezó la Tercera Guerra Mundial. Es decir, hay una situación muy tensa en la península de Corea. ¿Qué es lo que está pasando en Corea del Norte y Corea del Sur? ¿Qué está pasando en el mundo? Eso sería la gran pregunta. Pero ella viene por parte, como lo ha planteado Alfonso Torres. Miren, el problema de el mar asiático, el mar amarillo, los Estados Unidos no han salido de ahí, están presionando junto con Japón, junto a otros países, por seguir en el área y provocando inconvenientes. Están azuzando un conflicto entre naciones. Recuérdense, Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial fue responsable también de dividir las dos Coreas, una del norte y una en el sur. Entonces, ellos son los que han creado los grandes muros, como fue en Alemania, como es en Israel ahora con los palestinos, como es con México. Entonces, en Corea del Sur, si ellos no se hubieran lanzado en una carrera para crear armas de disuasión masiva, armas de disuasión, hace rato que lo hubieran borrado. Porque los intereses de los chinos, miren, el 70% de la población mundial está en Asia. No es para acá, para el norte. A los norteamericanos les importa un bledo, aunque se mueran una cantidad importante de ellos, porque tienen 37,000 soldados ahí en la parte de Corea del Sur. Entonces han estado azuzando eso. Corea del Norte dijo, nosotros vamos a lanzar al espacio, vamos a probar un misil balístico, no con armas atómicas, porque Estados Unidos, además de eso, estaba junto a Corea del Sur desarrollando unas maniobras militares muy provocadoras, además con el desarrollo de unas armas de cuestionamiento en la península. Tanto los chinos como el pueblo coreano y tanto del norte como del sur cuestionan todo este tipo de armas, porque si ahí se lanza un misil que tenga que ver con armas nucleares, estamos presos. Pero ¿qué dice usted, José Ismael, el hombre de la historia internacional? Ese atentado en Boston se debe a que precisamente bajo de esa misma corriente, y que vemos que los Estados Unidos no se han preocupado tanto de investigar sobre ese atentado, sino se quieren meterse a Venezuela. ¿Y qué es lo que está pasando? Mire, José Ismael, para que me lo responda ahí con lo que pregunta Reyes. El caso de Boston es interesante y uno tiene que engarzar esto de alguna manera con política internacional, porque de repente no se trata de un hecho
terrorista en Estados Unidos, porque le voy a poner unos temas para que usted los reflexione. Con Estados Unidos uno tiene que tener cuenta, porque ellos son capaces de agredirse ellos mismos para provocar una situación a nivel mundial, para provocar una intervención de ellos en un tercer estado. Hay que recordar lo de el barco Maine en Cuba. Lo de la Torre Gemela fue un ataque interno de Estados Unidos para ellos crear las condiciones de intervenir en Irak, en Afganistán, y preparar el terreno en todo la parte árabe que tienen el petróleo. Yo no descarto en mi visión el tema de Boston, con una situación interna provocada por Estados Unidos para buscar un pretexto para seguir en su política guerrerista e intervencionista a escala mundial. Bueno, Ismael, don Ismael, usted va a conceptualizar. Leonel dijo que no, que solo puede conceptualizar. Usted va a conceptualizar en su sapiencia. Miren, no, hombre, estamos en eso, aclarando. Señores, yo me pongo de acuerdo en parte con todas estas cosas que ha dicho Alfonso Torres y también Reyes con relación a Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros aquí, todos y los pueblos condenamos los actos de terror. Estados Unidos, su práctica histórica ha sido un estado terrorista a partir de que asumió su condición de imperio. Y por eso hablaba del caso del Maine, para justificar una agresión en el Caribe. Miren, quienes más sufrieron, uno de los que más sufrieron después del 11 de septiembre fue el mismo pueblo norteamericano, que se le quitaron, se le limitó las libertades al pueblo norteamericano, y fue la justificación de Estados Unidos para intervenir en diversas partes del mundo. Dicen ellos, los responsables de estos actos lo vamos a buscar en cualquier país. Presten atención a eso, en cualquier país. ¿Y eso? ¿De dónde viene? ¿Y dónde está esa política extraterritorialidad de Estados Unidos para meterse en cualquier país? Miren, en Estados Unidos hay más de 20 grupos fascistas que operan, que son capaces de eso y demás. Hemos visto en la historia gente que se ha pertrechado y que ha hecho cosas en ese país, y que se prestan también con sectores oscuros para que la política exterior, la política armamentista de Estados Unidos, esos sectores hagan acciones que después sirvan de justificación a acciones posteriores. Condenamos, es lamentable que ese hecho se haya dado, pero eso no va a amilanar la actitud ni la práctica de Estados Unidos. Es el pueblo norteamericano ahora el que está sufriendo, pero esperemos lo que viene después de eso. ¿Cuál es el objetivo que tiene Estados Unidos, que todavía, entre comillas, dice que no sabe quién exactamente hizo estos actos terroristas? Téngase mucho cuidado. Incluso a un dominicano estuvieron acusándolo en tiempo atrás de intentar hacer acciones, y eso se quedó en nebulosa. Cuando ellos quieren apagar cualquier tema en ese país, lo hacen, porque ese imperio está en crisis, en decadencia. Pero es un momento importante que debemos prestarle atención. Cuando el león está herido, es capaz de lanzarse contra cualquier cosa en aras de ver cómo se libera de la situación que tiene. José Ismael, vamos a seguir, hermano Reyes, en política internacional. Hay un tema que a usted le interesa y le preocupa, que es el tema de Venezuela, hermano Reyes. Hay una situación ahora mismo de tensión en Venezuela. Un proceso electoral prácticamente cerrado porque la diferencia no llega a un punto, aunque ese punto puede representar 245,000 votos, que visto en número de personas, de votos, como que es mucho, pero en términos porcentual no es la gran cosa. Aquí hubo proceso, por ejemplo en el 86, que Jacobo Malutta ganó las elecciones, y con la intervención de López Rodríguez le dieron el gobierno a Joaquín Balaguer, por supuesto con el apoyo de Jorge Blanco. Los Estados Unidos, CNN y todo el poder mediático no dijo nada. Ayer yo hice una llamada aquí al